Conversatorio con el conversatorio acerca de microredes en Puerto Rico, a cargo del profesor y doctor Fabio Andrade. Entonces, voy a hacer la palabra a él para que proceda con su presentación. Y nuevamente, pues agradecemos su asistencia, especialmente presencial, como también a los que están en forma remota en Zoom y en YouTube. Muchas gracias. Entonces, procedemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Segundo, vamos a empezar entonces. ah, para el día de hoy voy a contarles un poco cómo en Puerto Rico estamos haciendo investigación alrededor de las microredes y cómo en los últimos 8, 7 años el concepto de microredes ha venido evolucionando y pasando desde un laboratorio a llevar estas microredes a las comunidades de Puerto Rico, pensando en cómo hacer mejor las comunidades, cómo hacerlas más resilientes ante el paso de huracanes. Una vez pasó el huracán María, que destrozó la isla y sobre todo el sistema eléctrico de Puerto Rico, nos dimos cuenta que conceptos como microredes podían darle esa resiliencia a las comunidades y poder salvar vidas, básicamente. El concepto de microredes es un concepto que vamos a ir abordando y que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y vamos a ir viendo cómo trabajamos los diferentes campos. Voy a centrarme un poco en la parte de la electrónica de potencia, del control de esa electrónica de potencia, de la integración de fuentes de energías renovables, principalmente en Puerto Rico, fotovoltaicas, porque el recurso solar es bastante interesante y bastante grande en Puerto Rico y cómo se combina con baterías para poder generar este tipo de microredes en las comunidades. Un segundito la logística. Ok, perfecto. Okay. Primero quiero hablar un poco de cómo llego yo a Puerto Rico, cómo trabajamos en Puerto Rico. Yo soy egresado de la Universidad del Valle, en la cual hago una ingeniería electrónica, trabajando en el concepto de electrónica de potencia, inversores trifásicos para UPS, construye una fuente trifásica que pueda mantener la energía y durante mi tesis y mis estudios, pues me hago experto en el manejo de creación de tarjetas electrónicas, de diseño, de manejar los drivers de los MOSFET, de los IGBTs, para que se encienden correctamente. Posteriormente hago la maestría en control y ahí aprendo las estrategias de control, cómo manejar este tipo de interfaces, cuáles son los controles más óptimos, si se puede decir así, o los más utilizados en aplicaciones de electrónica de potencia y cómo puede estos controles llevar a hacer fuentes de voltaje de AC con frecuencia variable y voltaje variable. Una vez termino mi maestría, voy a Barcelona, a la Politécnica de Cataluña, a hacer mi doctorado. Mi doctorado se centra mucho en el estudio de estabilidad y el control no lineal de microredes, principalmente aquellas microredes basadas en electrónica de potencia. Entonces, ya es como tenemos diferentes interfaces de electrónica de potencia interactuando, cuál es la región en la cual este sistema es estable. Y aquí trabajo con sistemas, con la teoría no control de Lyapunov y genero o busco cuáles son las regiones en las cuales podemos hacer estable una microred. Trabajo en el grupo de la UPC en Terraza, donde está MSIA, que es el grupo de investigación con el cual trabajo en ese momento. Y bueno, una vez termino mi doctorado, una de las primeras grandes tareas que tuve cuando empecé a hacer mi doctorado es construir un laboratorio.
Entonces, la primera misión que tuve fue cómo construía un laboratorio. Este que ven en las diapositivas, en la diapositiva es un laboratorio en la cual trabajo con tecnología alemana, en MSA. Sí, trabajo con un Sunny Island y Sunny Voice y Windy Voice para crear una microred que a partir de una DSpace podamos programar diferentes o crear diferentes escenarios y poder inyectar y generar esos escenarios que queríamos solucionar, esos problemas que queríamos solucionar en el laboratorio. Una vez termino mi doctorado, entonces bajo un proyecto europeo me muevo hacia Aalborg University en Dinamarca. Soy el primer Techno Sprint de la de la UPC y al tener este proyecto voy a trabajar a la Universidad de Aalborg en el grupo de investigación de microredes de Joseph Guerrero y de Juan Vázquez, sí, y trabajo un poco con ellos, sobre todo con los estudiantes de doctorado en ese momento, ahora algunos ya colegas. En ese momento se encontraba, ahora que recuerdo, se encontraba Nelson Díaz haciendo su doctorado y la esposa Adriana Luna también estaban trabajando en el laboratorio y los conozco. Tengo pues, trabajamos juntos y una de mis principales tareas fue trabajo de laboratorio. Era cómo integrar estas 6 microredes que estaban en ese momento. Este laboratorio estaba en construcción. Yo ayudo como a la construcción, no al diseño. El diseño ya estaba hecho, pero sí al ensamblaje de las microredes. Y sobre estas microredes, entonces, los estudiantes de doctorado creaban sus locas estrategias que se implementaban ahí. Yo les ayudaba mucho en la parte de implementar esas estrategias en el laboratorio. Perdón. En el 2015 me muevo hacia Puerto Rico en el Caribe americano. Eh, Entro a trabajar en la Universidad de Puerto Rico, en el campus de Mayagüez. Puerto Rico es una isla donde la Universidad de Puerto Rico son 11 campus, todos distribuidos en la isla y todos principalmente Mayagüez, Ciencias Médicas y Río Piedras, con una gran influencia en el pueblo de Puerto Rico. ¿Sí? Entonces, muchos de los problemas, tanto a nivel médico como a nivel de ingeniería, se abordan en la universidad. Hay una colaboración muy fuerte. ¿Sí? Entro a trabajar en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras en el 2015 y actualmente soy el coordinador del área de Power and Energy y colaboro muy fuertemente con el grupo de control y con el grupo de electrónica. El grupo de electrónica tiene una colaboración muy fuerte con Texas Instruments y entonces tenemos muchos desarrollos. Y mis cursos principalmente son a nivel graduados y se enfocan mucho en la integración de energías renovables al sistema de potencia utilizando control y electrónica de potencia. ¿Sí? Entonces pueden ver algunos de los cursos que estoy editando aquí, como Advanced Power Electronics, High Frequency Power Converters y otros. El área de Power es un área bastante grande. Somos 9 profesores en el área de Power que trabajamos con proyectos federales. Trabajamos muchos con proyectos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, con el National Science Foundation, NSF, y son profesores que han hecho sus doctorados en diferentes universidades americanas y algunos pues, más seniors que también colaboran y ayudan en la parte de investigación. Entonces, una vez empiezo a trabajar en la universidad, lo primero que digo es, si queremos hacer investigación en electrónica de potencia y en control, tenemos que tener un laboratorio. Y un laboratorio donde todas estas ideas, todas estas teorías que generemos puedan ser llevadas a él y validadas ahí, por lo cual empiezo a hablar con los diferentes colegas que en ese momento ya estaban en la universidad, con algo de fondos semillas y algún proyecto que ya estaban dando,
consigo algo de dinero para tener una unidad de digital, un par de inversores abiertos con drivers, con control de fibra óptica y creo un pequeño setup en el cual me permite a mí empezar a hablar con decanos, con el rector y con diferentes personas para poder desarrollar un poco más el laboratorio que deseamos. Escribo un proyecto para el National Science Foundation que tiene que ver con el desarrollo de herramientas de simulación y de testeo de microredes reales, en el cual vendo este concepto. Si tenemos una microred en la cual podamos emular el comportamiento de las cargas, ya sean residenciales o industriales, tener el comportamiento de baterías y con electrónica de potencia combinarlos correctamente para poder trabajar tanto a los lazos de ese proyecto se dio y pueden ver aquí una línea de tiempo. En verano del 2017 empiezo a crear el laboratorio. En septiembre del 2017 llega María. María genera una interrupción en la investigación y en la universidad por casi 2 meses. La universidad deja clases y deja de trabajar por primero llevar nuevamente a un estatus el sistema eléctrico a sus estudiantes, estar pendiente de que muchos de esos estudiantes son personas que vienen de otras partes, pues mientras uno no recupera esa normalidad, tenemos esa interrupción en María. En agosto del 2018 tengo el MRI, que el proyecto, y empezamos a construir ese proyecto. Ustedes ven ahí las fotos. En diciembre del 2018 ya teníamos un setup más finalizado, ¿sí? Todo lo fuimos diseñando y construyendo. En enero del 2020 hay un pequeño terremoto en el sur de la isla, genera un pequeño problema y posteriormente tenemos el COVID que también generó un pequeño problema, pero logramos manejar correctamente la investigación y el desarrollo de esta herramienta de investigación, ¿sí? Para llevarlo a un estatus como muy cercano a lo que hay aquí. Hemos comprado uno que otro equipo adicional, pero en el cual tenemos los dos setups basados en electrónica de potencia. Cada setup es un inversor totalmente abierto que puede trabajar en 4 cuadrantes, bidireccional y que por unidades de control de procesamiento como es la DSpace, como es el Opal, pueden tener el comportamiento de generadores como paneles fotovoltaicos, como sistemas eólicos, de baterías o de cargas como un carro eléctrico. Y podemos evaluar, por ejemplo, cómo sería la integración entre baterías, carros eléctricos, fotovoltaico, algo de consumo residencial y cuáles serían esas estrategias que podemos trabajar desde el nivel más bajo, desde qué PWM vamos a utilizar, qué estrategias de control vamos a implementar y ahí hacia arriba hasta tener un mercado eléctrico en el cual podamos hacer interferencias de energías. Es una de las partes principales para poder hacer investigación, es poder tener proyectos de investigación con fondos que permitan trabajar. Yo he traído aquí unos cuantos proyectos que permiten primero desarrollar esa investigación que estamos dando. Es un primer proyecto que he traído aquí, fue de los primeros proyectos que pude colaborar en Puerto Rico con el NSF. Plantea cómo se puede construir con microredes un mercado tipo eBay.
¿sí? En vez de tener todo con una utility, si tuviéramos un eBay que vendiera transacciones energéticas, ¿sí? Por decir algo, mi vecino se va de vacaciones, tiene un sistema solar y unas baterías que pone a su disposición, yo no voy a salir de vacaciones, no tengo, estoy trabajando, necesito la energía, yo le compro la energía a mi vecino y utilizo esa energía que mi vecino no va a utilizar porque la tiene disponible en los paneles fotovoltaicos, pero la casa está vacía, nadie la está utilizando. Entonces, esos conceptos, sí, empezamos a estudiarlos en el laboratorio. ¿Qué trae de antemano? Por ejemplo, el buen vecino y el mal vecino. El vecino que consume, digamos, coherentemente y el vecino que derrocha energía fuertemente. ¿Cómo son tratados en un mercado eléctrico y cómo podría manejarse este tipo de ¿sí? Todo montado sobre la base de que las microredes están trabajando. Estudiamos el efecto cuando empecemos y se está viendo en Puerto Rico, cuando se empieza a inyectar mucha energía a la red eléctrica. La red eléctrica actual de Puerto Rico está débil y está débil porque después de María reconstruirla debió de ser en muy poco tiempo y entonces las decisiones que se tomaron fue conecte donde pueda conectar para poder llevar electricidad a la comunidad. Y eso hizo que tanto protecciones como conexiones correctamente hechas quedaron débiles. Las generadoras son viejas, por lo cual es una red débil. Pero ya a esa red débil le están entrando una gran cantidad de inversores con paneles fotovoltaicos y baterías inyectando la energía. Entonces, se puede ver en una de esas generadoras cómo la frecuencia varía muchísimo, cómo los cortes de electricidad han ido aumentando, ¿sí? Entonces, poder estudiar estas dinámicas rápidas de los inversores, cómo afectan las dinámicas lentas de los generadores clásicos de la red, es un proyecto que nos dio bastante dinero y nos permitió trabajar junto con otras universidades estos problemas. Tenemos colaboraciones con Oak Ridge National Lab, con la Universidad de Tennessee. Este es un pueblo en el centro de la isla de Puerto Rico, se llama Adjuntas, y en la plaza de Adjuntas se construyeron dos microredes que se están trabajando, y aquí estuvimos buscando cuáles eran las estrategias de control para, ante un nuevo huracán, poder dar servicio o el mayor servicio a la comunidad alrededor de la plaza del pueblo. Esta es la microred de Adjuntas, tiene diferentes cargas, solamente lo menciono, pero eso es un poco para mostrarles los diferentes proyectos que hemos venido desarrollando en Puerto Rico, en la cual involucramos el concepto de microredes. ¿Sí? Esos conceptos no solamente tocan, por ejemplo, este es un proyecto que también intenta buscar esa ruta que pueda llevar también esta tecnología a comunidades de escasos recursos económicos. ¿Cómo podemos impactar esas comunidades o cómo a partir de todos esos, esta tecnología, poder beneficiar a esas comunidades? Este es un barrio, Barrio Salud, es un barrio en Mayagüez, cerca del campus, que es de escasos recursos económicos. Y así poder llevar también que esta tecnología pueda ser enseñada también a los futuros ingenieros, ¿sí? A los estudiantes, y que puedan beneficiarse y estén preparados para que cuando sean ingenieros tengan también este conocimiento. Entonces, toda esta colaboración con las agencias federales, los laboratorios nacionales de los Estados Unidos, con otras universidades y las comunidades, nos ha permitido tener un, un lugar en el cual los estudiantes de maestría, de doctorado, hacen sus investigaciones, trabajan sus diferentes investigaciones y se transfiere el conocimiento a los cursos de estudiantes subgraduados y también la tecnología a las comunidades de Puerto Rico. Pero entonces, una vez
tenemos eso, empezamos a hacer diferentes investigaciones y aquí voy a mostrar un par de ellas o algunas de las investigaciones que venimos trabajando. Observen que tenemos una microred que tiene una unidad digital bastante fuerte, ya sea DSpace, ya sea Typhoon, ya sea el Opal, ¿sí? Que pueda manejar los pulsos PWM a través de fibras ópticas, de los MOSFET, de la electrónica de potencia y las interfaces, para poder inyectar esa energía a la red eléctrica. Y con unas tarjetas de mediciones de voltajes, corrientes, poder cerrar los lazos de voltaje y potencia con estas estrategias de control que ustedes pueden ver ahí. Son estrategias de control en las cuales pasamos de ABC o de 3 señales a 2 señales, alfa, beta o DQ, y que nos permiten trabajar diferentes controladores desde el concepto de group control para controlar potencia activa y reactiva, hasta conceptos controladores resonantes, controladores PID, que puedan controlar voltaje y frecuencia, y corriente, perdón. Vemos aquí una aplicación en la cual, por ejemplo, estamos haciendo un compartimiento, tenemos 3 inversores trabajando en paralelo, tenemos unas cargas, tenemos unas fuentes de DC y la unidad de control, tanto una DSpace como una Scalation, que están interactuando en una microred que está trabajando de forma estable. Puntero. Okay. Entonces, observen en el punto 2 segundos, ¿sí? Entran a trabajar, entran a compartir estas 3 sistemas potencia, ¿sí? Entonces, un generador está entregando un porcentaje en azul, y tenemos otro generador en rojo y el verde están compartiendo eh, potencia activa, la parte de abajo es la potencia reactiva y vemos cómo varía, por un lado, amplitud de 120 voltios RMS, a medida que entras carga van cayendo los voltajes, y la frecuencia en rojo de 60 Hz, pues se va moviendo dependiendo de cómo se está compartiendo ese controlador. Ahora, ¿qué sucede si empezamos a modificar los parámetros del filtro de salida, los parámetros de los sensados? Pues lo que está sucediendo es que si sacan el modelo de los 3 inversores en paralelo, van a ver que sus polos empiezan a modificarse en función de esa modificación de parámetros, y lo hemos hecho de tal forma que queremos encontrar dónde es el punto crítico que pasamos de un sistema estable, aunque un poco oscilatorio, a un sistema totalmente inestable, ¿sí? Entonces, para hacer este desarrollo y poder estudiar esta región sin ir a quemar los MOSFETs, lo que hemos hecho es colocar la planta, el modelo de la planta en un opal, ¿sí? Sacar por los puertos analógicos y el PWM y conectarlo a una DSpace o a otro controlador que se comuniquen, de tal forma que en el controlador esté la estrategia de control, está la estrategia de control, y en el Opal hay 50 modelos diferentes, todos con parámetros que van cambiando. En el Opal está el mismo control para todos, y entonces observamos cómo este control va modificando. Ahora, planteamos una estrategia diferente. En este caso se planteó una estrategia LQR ORT. Sí, es una estrategia que alguno de mis estudiantes planteó, y observamos que en el escenario 52, 42, perdón, el escenario que se hace inestable, el nuevo control mantiene la estabilidad del sistema, ¿sí? Entonces, este tipo de experimentos nos permite analizar cómo el comportamiento de los filtros de inductivos, de los transformadores de distribución que conectan los diferentes generadores,
pueden llevar el sistema a ser inestable y que esa inestabilidad puede solucionarse a partir de estrategias de control diferentes. Una de esas estrategias, una de esas investigaciones, es una investigación que desarrolló en su momento el candidato, ahora doctor Juan Felipe Patarroyo, sí, en el cual trataba de encontrar un modelo que implementara, que capturara todas las dinámicas de la microred y una estrategia de control compartida, integrada y no diferentes drop controls que fueran operando de forma independiente y que lograra mejorar el comportamiento de potencia. Entonces, construyó un escenario a partir de 3 generadores, inversores con filtros LCNs que se conectaran a un bus DDC común, ¿sí? Que tuvieran la opción de conectarse a red y que pudiéramos generar diferentes cargas para ver cómo era ese comportamiento. Aquí vemos algunos valores nominales en la tabla que utilizamos a la hora de hacer ese desarrollo. Entonces, dentro de las primeras tareas que se trabajaron, ¿sí? Fue generar los modelos, ¿sí? Aquí se generaron modelos en Deku, ¿sí? De esas microredes cuando la microred estaba conectada a red y de igual forma cuando la microred se iba en modo aislado y ya aparecía todos sus voltajes, los 3 generadores y las 3 corrientes. Posteriormente a esa estrategia de control, sí, a ese inversor planteaba una estrategia de control, sí, única, no única, integrada, sí, que pudiera controlar voltajes, corrientes y potencia con un solo controlador, sí, de tal forma que pudiera abordar todas las dinámicas y encontrar las dinámicas deseadas para que este inversor siempre estuviera operando, digamos que de forma óptima. Utilizando los valores nominales, se llevó al experimento, de tal forma que aquí podemos ver una comparación entre lo clásico y lo propuesto y proponer una función de costo para ver cómo el costo de utilizar la estrategia propuesta pues era menor al costo de utilizar Drop Control. Y bueno, obviamente todo esto validado en la plataforma del laboratorio, mirando fuentes de los voltajes y los corrientes y los diferentes cambios de carga del sistema. Una segunda tesis doctoral del hoy profesor de uno de los campus, el Daniel Campo, ¿sí? Va un poco más allá del modelado y busca cómo proponer el comportamiento de potencia a partir de la línea de distribución. Entonces, él se da cuenta, ¿sí? Que los inversores son inversores en los cuales hay electrónica de potencia aquí, electrónica de potencia acá, y están conectados en un punto común por líneas que no podemos decir son altamente inductivas, como los decimos en los sistemas de potencia. No, que esta es una línea altamente inductiva porque tienen, no, son líneas cortas que tienen un comportamiento resistivo, inductivo, ¿sí? Que no están sobre uno de los ejes, por lo cual ese comportamiento, pues, genera que los cálculos de potencia activa y reactiva, ¿sí? Tengan o consideren tanto la parte de la línea resistiva como la línea capacitiva. Por lo cual, el compartimiento de potencia a partir de drop controls, pues, se hace de forma muy compleja debido a este par de ecuaciones. Él plantea, ¿sí? Una estrategia de control un poco a partir del controlador de Drup rotado. ¿Y cómo lo utiliza? Lo que hace eso es crear a partir de la línea de transmisión que está haciendo la conexión entre un inversor y el otro,
¿sí? Una rotación generando unas componentes M y N en función de P y Q, de tal forma que al aplicar esa transformación sobre esa transformación que entra M y N, puede generar un diferente drop control que toca tanto potencia activa como reactiva y eso pueda generar la referencia correcta para que se comparta correctamente potencia cuando hay dos generadores que están compartiendo esa energía. ¿Sí? Hace las correcciones necesarias y hace toda la matemática que se requiere para que esto pueda suceder de forma correcta. Entonces, miren que ya el drop control ya es un drop que tiene mucho que ver con el componente M y N que vienen de la rotación de potencia activa y de potencia reactiva. ¿Sí? Lo hace para diferentes estrategias, para el drop control o para el BSG, que es otra estrategia de control que utilizamos, donde propone esas rotaciones y viene y nuevamente viene y lo prueba a nivel de laboratorio utilizando los inversores y las diferentes unidades digitales que tenemos ahí. Observando, obviamente, cuando hace la validación, un comportamiento y lo compara con el clásico, el modelo experimental y cómo él mejora esa dinámica, sobre todo en el transitorio, en el encender y en el apagar, cómo ese transitorio rápidamente llega a régimen permanente eh, con diferentes estrategias. Una tercera investigación, y esta investigación entonces entra un poco más profunda, y es cuando tenemos múltiples inversores. Ya no tenemos uno, dos, tres, ya tenemos 100 inversores. ¿Sí? Y yo quiero evaluar cuál es el efecto de esos 100 inversores en la región. ¿Sí? Si el campus, si todos los Andes tuvieran generación, ¿sí? ¿Cómo todo el campus podría afectar a la subestación eléctrica más cercana? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Sí? ¿Cómo estudiamos? Entonces, este estudiante entra en cómo sacar esa parametrización de esos modelos integrados, un modelo integrado de todo el campus de la universidad para ver cómo afecta la subestación más cercana. ¿Sí? Entonces, para eso, EPRI es un pulpo en Estados Unidos, desarrolló los modelos agregados, se llaman modelos de distribución agregada DER-A, ¿sí? En el cual presenta una estructura de modelo con funciones de primer orden, ¿sí? Con constantes de funciones de primer orden, en los cuales cada bloque representa ya sea el controlador de voltaje, el controlador de potencia activa y reactiva, el controlador de frecuencia, ¿sí? Y de reactiva, de corriente, etcétera. Pero los parámetros, ¿cómo encontramos los parámetros? ¿Cómo encontrar esos tiempos, esas dinámicas del modelo, sabiendo que no depende de un solo inversor, sino que depende de la interacción de múltiples inversores? ¿Sí? Entonces, este es un modelo que tiene 10 estados y 48 parámetros. Entonces, el estudiante viene, ¿sí? Y empieza a estudiar cada uno de los bloques de potencias, de voltajes y de corrientes para poder encontrar esa parametrización. ¿Cómo lo hace? Primero, utiliza un modelo que lo corre en el OPAL, el modelo del DERA, ¿sí? Saca los valores eléctricos y esos valores eléctricos utiliza el CASADI para empezar a generar una estimación de parámetros y estimación de estados, ¿sí? Que pueda ir validando utilizando, no dice utilizando una de las estrategias de validación, ¿sí? Que permite
ir encontrando ese tipo de parámetros y lo que hace es ir tomando como fotografías que va desplazando en el tiempo, ¿sí? Y va encontrando con ecuaciones diferenciales esos parámetros. Entonces, esos parámetros empiezan, si miran, esta es la señal real del modelo y aquí en el tiempo de un segundo se activa el programa que empieza a encontrar los parámetros y rápidamente encuentra el valor de los parámetros o encuentra, en este caso, que el voltaje lo iguala y las corrientes a partir de unos valores de parámetros que va encontrando y va desarrollando. Entonces, estima esos parámetros y los valida, ¿sí? Esa validación lo permite trabajar y le permite llevar de tal forma que luego pueda ahorita quitar el DERA y poner un sistema real. Ahora tenemos aquí la subestación y tenemos aquí el barrio donde hay muchas casas con muchos sistemas solares, con mucha generación distribuida y ahora, visto desde la subestación, genera el modelo con la estimación de parámetros, corre ese software en real time y encuentra los valores reales, ¿sí? A partir de esas estrategias de control. Entonces pueden ver aquí cómo tenemos. Ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo encuentran los parámetros? Lo que hace es pequeñas variaciones, ¿sí? En el voltaje de referencia y en la frecuencia de referencia. Por decir algo, estamos trabajando a 120 voltios. Pues vamos a mover 2 voltios para arriba, 2 voltios para abajo. Entonces vamos a subir a 122 y bajar a 118 voltios. Eso no va a afectar en gran medida a ninguna de las cargas, ninguna de las casas, pero la forma en que reaccionan los generadores me permiten capturar los datos e identificar cuáles son las dinámicas que se están moviendo en el barrio para llevarlo al DERA. Y lo mismo sucede en frecuencia, una pequeña variación de un 1%, un 2% de frecuencia no afecta el funcionamiento del día a día del barrio, pero sí me permite a mí ver cómo se mueve el inversor y cómo puedo yo extraer esos parámetros que necesito. ¿Sí? Esos parámetros que necesito, pues los obtengo a partir de ese algoritmo de estimación de parámetros. Esos son 3 tesis que les he mostrado, son tesis de doctorado, son tesis que se han desarrollado en los últimos años en Puerto Rico, a partir o que han utilizado el laboratorio de microredes como testbed en el cual se implementan, se viene con la idea, y yo tengo la idea de que puedo resolver este problema, genera el problema en el laboratorio y luego soluciona con su teoría ese laboratorio y empieza a sacar el aporte que hace su tesis doctoral en el campo de microredes. ¿Sí? Hay otras tesis, estas son tesis de maestría, ¿sí? En el cual ya trabajamos un poco con modelos para ver cómo la normativa en Puerto Rico, una vez pasó el huracán María, se sacó una normativa para poder permitir microredes en Puerto Rico, ¿sí? Para que todo el mundo estuviera en ley y poder implementar la normativa, el Puerto Rico Energy Bureau, que es la oficina de política pública energética de Puerto Rico, sacó la regulación 9028, donde dice cómo se pueden implementar las microredes en Puerto Rico y qué tienen que tener y cómo se encasillan, ¿sí? Nosotros utilizamos modelos matemáticos que corrimos con simulaciones de un año en el OPAL y encontramos la solución o revisábamos si lo que decía la normativa correspondía técnicamente a lo que estaba sucediendo en microredes que se estuvieran desarrollando en Puerto Rico. Y eso permitió trabajar esa parte. Algo muy importante, sí, cuando no tenemos, bueno, cuando tenemos mucha generación solar, es esa generación solar
es altamente dependiente del clima. Si hay mucha nubosidad en Puerto Rico, pasan nubes muy rápido, ¿sí? Y eso hace que la generación solar suba y baja y genere muchos disturbios, ¿sí? Si tenemos una planta solar como Cotolaurel en el sur de Puerto Rico y esa planta solar está inyectando, está vendiendo su energía a red eléctrica pública o a Luma en este caso, ¿sí? Luma le exige unos mínimos requerimientos técnicos para poderle comprar la energía, ¿sí? Tú no me puedes vender un megavatio de energía y crear disturbios de estar entregando un megavatio a no entregar nada en 2 minutos y en los próximos 15 minutos volver a entregar un megavatio de energía. Entonces, esos requerimientos dicen que tiene que haber un RAM rate de potencia, ¿sí? Si usted va a pasar de 1 megavatio a cero, tiene que ir descargando o ir bajando, ¿sí? Con un 10% de rampa hasta que llegue a cero. ¿Por qué? Porque ese cambio de disturbio de pasar de 1 mega a cero se afecta en las plantas viejas. Si hay una generación de gas, de carbón, eso se ve bastante afectado. Entonces, esos requerimientos de run rate lo estudiamos en Cotolaurel, generando la planta, modelando Cotolaurel en un punto y inyectando baterías y empezamos a ver cómo crear estrategias de control para que las baterías no tener una exigencia tan grande de baterías, con controles predictivos. Si uno se da cuenta que la nube viene y con tiempo sabe que va a pasar un transitorio, generar algoritmos para que la batería empiece a inyectar energía antes eh, de que suceda y poderlo inyectar. Hemos revisado cuál es el potencial energético del campus de la universidad. Hemos identificado todos los techos que hay es el campus de Puerto Rico, en Mayagüez. Sí, es un campus, por ejemplo, si no estoy mal, esta es la biblioteca. Esta es la biblioteca, este es un parking de estudiantes. Este, si no estoy mal, es el edificio de enfermería. Este es química y el de acá no lo identifico, pero son diferentes techos que pueden acceder a mucha energía solar. Entonces, desarrollar la metodología de cómo integrar esa energía y cómo llevar esa energía a una tabla de decir, pues todo los paneles solo en fotovoltaica, estimo que tengo que invertir 2.4 millones de dólares. Sí, voy a inyectar 1.4 megavatios. Voy a hacer voy a ahorrar bastante electricidad, pero no voy a poder trabajar en modo aislado. O sea, si se va la electricidad, se va todo. Entonces, solo fotovoltaico no me sirve. Si inyecto fotovoltaico y batería, pues voy a tener que inyectar mucha batería y hacer una inversión muy grande para poder suplir todo lo de batería y fotovoltaico. Si utilizo un CHP, y utilizo el calor para que la cafetería de la universidad pueda cocinar, ¿sí? Tengo un sistema más pequeño, pero la inversión es más pequeño. Y si hago una combinación de los tres, puedo tener una inversión correcta con un manejo bueno de generación y así poder ser minimizar los días de austeridad, poder dar bastante servicio, sobre todo a estudiantes y a la comunidad universitaria en momentos como huracanes, en los cuales se necesita con una inversión que es razonable para los precios o los números que manejamos en Puerto Rico. Estamos trabajando y esta es una investigación interesante. Sí, esta investigación sale de el barrio
de recursos, el barrio de bajos recursos económicos, Barrio Salud, utilizando por un lado OpenDSS, utilizando MATLAB y corriendo diferentes perfiles de generación, cómo es la integración de toda esa energía y cuáles serían los puntos donde baterías comunitarias pudieran permitir la mayor integración de paneles fotovoltaicos para que esas comunidades se puedan beneficiar teniendo la subestación aquí. Lo que está en rojo en esta gráfica es la subestación. Entonces modelamos en OpenDSS y evaluamos cómo son los puntos utilizando diferentes algoritmos donde deberíamos de poner baterías para poder permitir la integración de fotovoltaica. También evaluamos, les hablé del pueblo de Adjuntas, donde se conectó una microred en el centro del pueblo. Esa microred en el centro del pueblo se encuentra en Zoom, se ve aquí, ¿sí? ¿Qué sucede si lo que hacemos es que esa microred genera demasiada energía que haga que el voltaje en este alimentador sea correcto? No sé si tengo la afuera, no. Pero alejados a una distancia muy fuera del pueblo, aquellas comunidades que están ahí se vean afectadas. Entonces, utilizando de igual forma el OpenDSS, pues logramos estudiar cómo afectaba y qué debía de hacer esos inversores. Sí, ahorita está muy fuerte, por ejemplo, en California, el concepto de funciones inteligentes, de smart inverters, ¿sí? Que son funciones inteligentes que tienen los inversores de tal forma que cuando están interactuando con la red eléctrica pública puedan prestar servicios como Volt Bar Function o Frequency Watts Function, de tal forma que puedan inyectar potencia activa, potencia reactiva, para poder regular voltaje y frecuencia. Eso lo estudiamos aquí. Este es un proyecto más del que le hablaba de Mayagüez. Miren que en este proyecto, y algo importante, y saliéndome un poco de la electrónica de potencia y de la ingeniería, queríamos llevar la tecnología a este barrio, pero nos encontramos con el estado de estos techos, los cuales en algunos sitios no había techo, en otros los techos eran de zinc que no estaban óptimos para ponerse paneles fotovoltaicos, ¿sí? Y logramos como evaluar en todo el barrio cuántas casas habían, lo dividimos por sesiones, evaluar cuánto potencial solar había, pero también qué porcentaje de esta comunidad estaba lista para recibir esta energía, ¿sí? Porque si no, si la casa o si está abandonado, no podríamos trabajar, ¿sí? En el laboratorio estamos trabajando los 9 profesores, estamos colaborando en diferentes proyectos. Normalmente de año a año varía, pero siempre hay un estudiante, o bueno, un estudiante no, un investigador postdoctoral, entre 3 y 4 estudiantes de doctorado, 5 de maestría y entre 5 y 10 subgraduados que van moviéndose dependiendo de los proyectos, de lo que vamos capturando, ¿sí? Estos son algunos de los estudiantes ya egresados, muchos de ellos, creo que casi que todos se quedan o en Estados Unidos o en Puerto Rico. Luma es la utility actual de Puerto Rico, es quien está corriendo el sistema eléctrico. Tenemos gente en EPRI, gente trabajando en Sonen, en Texas Instrument, en Opal, ahorita es profesor, y en otros campos. Estos son algunos de los estudiantes de doctorado y de maestría que están trabajando con nosotros. Ok. No sé si tenemos tiempo para preguntas, si hay preguntas del público o si hay preguntas, tenemos también en Zoom
Si pueden mirar, por favor, si hay algunas preguntas que podamos contestar. Son bienvenidas. Gracias. Seguro. Imagínate que hay un balance de energía. Tú tienes aquí un balance, entonces todo el mundo está generando, ¿sí? Y la granja solar está generando 1 megavatio y está aportando al balance de energía. De un momento a otro se va 1 megavatio de energía, que es bastante energía porque una nube tapó todo, la granja solar se cae, ahora el desbalance se cae. Entonces, las otras generadores que están ahí no pueden dejar caer el sistema. Les tienen que inyectar rápidamente ese megavatio para subir. Pero la granja solar es como inversores que pueden reaccionar rápido. Los generadores del sistema clásico son máquinas rotativas. La de carbón, por decir algo, para alcanzar un punto de operación se demora 12 horas. ¿Sí? Las de gas son más rápidas, pero es cuestión de minutos. Si tú dejas el desbalance sea tome mucho tiempo, el sistema se hace inestable. Ya luego no puedes recuperarlo. ¿Sí? Entonces, si yo te estoy comprando la energía a ti y tú estás vendiendo de una granja solar, yo te digo, yo te compro toda la energía que tienes, pero no me puedes hacer ese efecto. En caso de que tu planta se caiga con baterías o con un generador o como tú lo programes, tienes que generar una rampa para dejar que mis otros generadores puedan inyectar la energía y mantener siempre el balance del sistema de potencia. Entonces, esos mínimos requerimientos y están en todas partes. En California son más estrictos aún con el porcentaje, igual en Europa. Son, esa es una buena pregunta y eso, por ejemplo, el estándar 1547, la IEEE, lo regula mucho. Hay una tabla bastante grande que ha ido evolucionando. ¿Sí? Inicialmente, ese estándar decía, todo el que esté conectado, con el inversor que esté conectado, así hay una falla, sálgase. ¿Sí? Luego dijo, no, puede salirse. ¿Sí? Si en un minuto y el voltaje cayó 0.8, bueno, un minuto es mucho, si en un tiempo X, en 2, 3 segundos, el voltaje cayó, pero se volvió a recuperar, es opcional de salirse. Y ahorita la tendencia es, no, usted no se puede salir. Usted tiene que ayudarme a inyectar potencia reactiva para que el voltaje se recupere. Y si no se recuperan esos 2, 3 segundos, sí se puede salir, pero no se salga. Entonces, cuando el voltaje cae, hay estrategias de control, ¿sí? Cuando estamos en punto de operación normal y no hay disturbio, ¿sí? Toda la potencia que hay disponible en el panel fotovoltaico genera una referencia de corriente que permite potencia reactiva. Entonces, ¿qué sucede? Voltaje y corriente están en fase, todo es potencia activa, ¿sí? Entonces, ahorita no, usted me tiene que entregar potencia, entonces yo tengo que cambiar la referencia, ponerme en adelanto para generar potencia reactiva y empezar a inyectar potencia reactiva para que el voltaje vuelva y se recupere, ¿sí? Eso lo tengo que hacer según el estándar y la tabla va cambiando y define los tipos de inversores, categoría 1, categoría 2, hasta la categoría 4. Sí, sí, y ya también obliga a Raythrough de que si el voltaje se está moviendo, pues usted identifique la referencia y no se deje sacar, ¿sí? Se puede salir después de este tiempo, todo ya está regulado, ¿sí?
Y por ejemplo, cuando usted compra un inversor en Puerto Rico, por decir algo, yo compro el inversor, un Fronius en Puerto Rico o un Schneider en Puerto Rico, y me lo llevo para California, ese mismo Snake no funciona. Sí, este para Puerto Rico, porque Puerto Rico no me exige eso, pero California, que es tan restrictiva con ese tipo no, este inversor aquí tú no lo puedes conectar. Si lo conectas, no lo puedes conectar a la red eléctrica. ¿Sí? Y eso lo rige el estándar. Ujú. Que vi que el tema doctoral, hubo varios temas con trabajo con control compartido, ¿no? Sí, Entonces, eso es control primario. sí. Entonces, una pregunta así como de perogrullo en realidad, eh, lo comparado con otros que tengan control, por ejemplo, maestro esclavo, o era simplemente la comparación con el grupo clásico de un esquema de control compartido. Lo trabajamos, no trabajamos maestro esclavo. De hecho, estos serían los generadores que tuvieran baterías y tuvieran dos sistemas con baterías conectados. ¿Sí? No lo hemos trabajado teniendo en cuenta esclavos o generadores de fuente de corriente como los paneles fotovoltaicos en el sistema, ¿sí? Porque pues la justificación que damos en el momento es que como son following, están siguiendo de referencia, no aportan al movimiento del voltaje y a la corriente que es, sí, de alguna forma sí aportan, pero que por eso no lo trabajamos. Sí, sí. Una estrategia diferente fue esta, la del BCG, que es la del Virtual Synchro Generator, ¿sí? Que utilizamos, pero following esclavos no lo estudiamos, no lo colocamos, ¿sí? Ahora está corriendo una tesis que está trabajando en control secundario, teniendo en cuenta desviaciones en la frecuencia y voltaje, poderlos corregir utilizando Machine Learning. Y otra que está un poco más arriba, mirando la gestión, el Transactive Energy y estrategias de resiliencia a partir de métricas que se están definiendo. Esas métricas todavía no son claras, cada quien define sus propias métricas de resiliencia. Muchos traen el SADI, el CADI del sistema de potencia para decir que las interrupciones, ¿sí? Pero eso no es necesariamente resiliencia, ¿sí? Entonces la definición de cuáles son las métricas de resiliencia, dice, yo estoy haciendo una tesis que está mejorando la resiliencia. ¿Cómo la está mejorando? ¿Cómo la está midiendo? ¿Sí? ¿Qué métricas está usando para decir eso? Entonces, esas tesis vienen ahí en camino, están un poco montadas encima de esos... También hace despacho, mira, sí. No, por ahorita el estudiante está enfocado en desviaciones de frecuencia, de amplitud y desbalances. Algo que nos dimos cuenta en adjuntas es cuando entran, eso es, aunque son negocios, la panadería, la pizzería, que digamos, fueron inicialmente residenciales. Entonces, no todos son sistemas trifásicos. Pues hay muchas casas, hay muchos monofásicos y el desbalance es grandísimo. Y entonces cuando medíamos la reactiva, estaban inyectando muchísima reactiva. Entonces el estudiante está enfocado en trabajar en estrategias de control a nivel de secundario para mejorar frecuencia, amplitud y desbalances. Eso es. La cosa que hicieron con el potencial del rooftop, que pusiste ahí potencial solar, ese lo utilizaron con la plataforma de Google, ¿cierto? Google Rooftop, sí, sí. Pero eso antes está para territorios de Estados Unidos, ¿no? Me parece que sí, porque también la NASA, la NASA no, NREL tiene el PV Watts y buenísimo para identificar cuál es el potencial de los techos, pero creo que lo tiene a nivel solamente de América. No, no sé qué herramienta lo utilizan acá en Colombia. Sí, está todavía medio colgado con eso.
Sí. Entonces, de hecho, estábamos creando una otra solar, pero estamos tomando datos de eso. Y Estamos nosotros, ajustando con condiciones locales, algunas cosas, otras locales, pues, mejor, que igual la información de R la ha mejorado bastante. sí, sí, sí. Entonces, con eso ya más o menos estamos ahí sacando las temas. Pero ya aterrizar eso, por ejemplo, potenciales hechos que me encantaría, pues, ¿cómo llegar? Por ahí hicimos una cosa de reconocimiento de imágenes y de estados Mm. hechos con puntos satelitales, pero todavía nos falta como para poder tener, Sí, digamos, una información así con este nivel de granular. eso es. Nosotros colocamos un sistema para medir radiancia se me va el nombre, en la universidad bastante bueno, bastante preciso, y luego comparamos con lo que decía Enrel y lo pega bastante. Va muy bien. Muy, muy bien. Sí. De acuerdo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hágale, simplemente. Nosotros tenemos, por ejemplo, vale, nosotros se ha construido mucho, hemos construido muchos sistemas en la parte de las comunidades, lo que hemos trabajado y hemos tomado muchos datos, por ejemplo, de adjuntas, eh, pero estas estrategias que hemos revisado no las hemos llevado a una comunidad, por ejemplo. La que revisábamos para el campus, hicimos el mismo como potencial de energía que se podía extraer o que podía poner en la universidad y el informe se lo llevamos al rector porque el rector iba a generar un proyecto en el cual iba a implementar algo, sí, pero todavía no se ha hecho. No quiero decir de que lo archivó y está cayendo polvo ahí al informe, pero sí, sí, es difícil y aquí entra como esa forma de identificar lo que está en etapa de investigación pura y dura, ¿sí? De ahí a que sea un producto comercial maduro, a veces toma tiempo, ¿sí? Eso dependerá mucho de la madurez de la tecnología, ¿sí? Del interés de la industria, ¿sí? Sobre todo del interés de la industria, cuando uno está, por ejemplo, uno de los estudiantes que trabajó, y esa tesis de él no la coloqué, pero trabajó también en estrategias de control de las que le presenté al principio y que está trabajando en Sonen, ¿sí? Enrique Sanabria, sí llevó muchas de las estrategias de control y en las baterías Sonen, la batería Sonen de acá, en Georgia, por Atlanta, un poquito más arriba de Atlanta, ahí están implementando y esas zonas tienen algunas de las estrategias de control, ¿sí? Pero no fue porque el estudiante se llevó el conocimiento, no fue una colaboración entre la universidad y la batería Sonnen. Batería Sonnen es como en Europa se suenan más, sobre todo en Alemania y en Dinamarca. Ahorita en Puerto Rico y en Estados Unidos, Tesla es lo que está mandando y ahora se ve mucha Tesla, mucha la Powerwall de Tesla en residenciales. Podemos conservar la presentación. Quedó ahí, sí, esa la pueden compartir y nada, sí, cualquier cosa que necesiten en Puerto Rico son bienvenidos. Eh, allá los espero y muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Eh, bueno, pues de forma remota no hubo más dudas, no hubo más comentarios. Con esto entonces...